Familia, bienvenidos una vez más aquí a su canal Rafa Cuba. Hoy vamos a ver un tema bien importante, mejora tu lectura a primera vista. Es cuestión de práctica, es como el español, es como el inglés, es como cualquier hábito, como jugar fútbol, hay que practicar. Entonces, quédate, te va a gustar. Este es el primero. Si no sabes leer, ve a ver los videos que tengo aquí de Aprende a leer música fácilmente, que por cierto vienen más de camino porque me han pedido. Pero bueno, mejora tu lectura a primera vista. Primer video, consejos, primer ejercicio. Vamos. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Bueno, primeramente gracias a todos por estar aquí nuevamente. Rafa Cuba, este es su canal, esto es para ustedes. Si sabes de alguien que le pueda servir, que le puede gustar, comparte el canal. Si quieres tomar clase conmigo, escríbeme a info@rafacuba.com. Ahí podemos ponernos en contacto. Si vives en Miami, pueden ser presenciales. Si vives en cualquier parte del mundo, lo podemos hacer online. No te preocupes, sígueme en las redes, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos comunicados por todos lados. Hay videos, cantidad a diario. Bueno, no a diario, pero digamos que un día sí, un día no. Y bueno, vamos a ver este tema. Mejorar la lectura a primera vista. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada. ¿Qué pasa con la lectura a primera vista? Antes de pasar al ejercicio. Que es un hábito. Es como cuando tú ves un papel y dice, mi mamá me ama. Ya tú no te detienes, si sabes español, si eres ruso, tú vas a decir, pero ¿qué dice ahí? Si sabes español, entonces tú vas a decir mi, M-A-Ma, no, ya tú sabes que dice mi mamá me ama. Entonces es eso mismo lo que queremos lograr con la práctica de este ejercicio. Si ya tú sabes leer, la disciplina de leer y tocar al mismo tiempo, sobre todo de un papel que no hemos visto mucho o que hemos visto muy poco, la lectura a primera vista, es simplemente un hábito y es hacer dos cosas a la misma vez. Ahí es donde está realmente el desafío o el reto, ¿no? Leer y tocar a la misma vez, ir tocando, ir imaginando lo que vas a tocar después, o más bien viéndolo y teniéndolo aquí en la cabeza lo que va a sonar. Ahí está la clave. Vamos a ver el papel este. Este ejercicio es algo que he hecho durante muchos años. Yo siempre soy bastante como que estructurado con este tipo de cosas de práctica. Por ejemplo, ahí se dan cuenta, hay un compás de ritmo, hay un compás de lectura, hay un compás de ritmo, hay un compás de lectura. Le puse el ritmo, que en este caso lo voy a hacer con la marcha de son, de salsa, pero tú lo puedes llevar a lo que tú quieras. Con cumbia, bossa nova, lo que tú estés practicando, que por cierto, si no sé, si esta semana estás enfocado en el guaguancó, bueno, practicas dos cosas a la misma vez. O sea, haces el guaguancó, lees, guaguancó, lees. Esto lo puedes hacer con este ejercicio que tengo aquí, pero lo puedes hacer realmente con cualquier libro. Simplemente que tengas claro, voy a hacer un compás, leo el primer compás de cualquier libro de lectura. Voy a hacer otro compás de ritmo, leo el segundo compás. Y así, es simplemente ser como organizado y estructurado. No lo vamos a hacer muy rápido, normal. Importante esto, si te equivocas, si se equivocan, no paren. Porque la cosa es que cuando tú vienes, ahí donde está el problema, que empiezas a tocar, viene la lectura, te equivocas, eso obviamente practicando en casa, y vuelves a empezar, no vuelves a empezar, sigue, para que te sientas en la disciplina de, ok, se fue el compás, no lo pelé como dicen por ahí vulgarmente, pero sigo. En vivo tú no te vas a parar y vas a decir, oye, caballero, espérense, vamos a volver a... No, tú tienes que seguir. Entonces, si no te acostumbras a practicar así, te va a pasar en vivo de esos blackouts o de esos que te quedas frisado así de se me fue el compás y te sales como de toda tu concentración, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y aparte que si lo repites y repites y repites, te lo terminas aprendiendo. Yo sé que muchos de ustedes, o bastantes de ustedes, no sé, saben leer. Entonces, si sabes leer, lo vas a poder leer sin problema, ¿sabes? Aquí dice paga, pero lo que no quiero es que te lo aprendas. Lo que quiero es que lo leas en el momento para que realmente estés mejorando tu lectura a primera vista y no tu memoria, que también ayuda, pero en este caso no es lo que queremos mejorar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo con un beat, un track sencillo. Lo pueden hacer con cualquier canción. Yo lo hago también con canciones. Cualquier canción pongo YouTube y me pongo a leer, a tocar, leo, toco, leo, toco, leo. Y eso también te hace sentir, más que con un metrónomo, te hace sentir que estás tocando, que es lo que queremos. Recuerden que el cerebro es patrón de repetición. Si le enseñas a hacer la disciplina de cierta manera, lo vas a poder hacer en cualquier lugar. Entonces, eso es lo que pasa con mucha gente que de repente, oye, ese tipo
en la práctica juega súper bien fútbol, pero en los partidos no juega nada. Porque quizás no está entrenado a ese rigor o a esa disciplina de en vivo no. Ya tú sabes, llega el árbitro, hay que jugar contra otro equipo. En fin, ustedes me entendieron, me disperso un poquito. Vamos a ver esto. Ahí está el metrónomo. Chicata, chicatiti, 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 chicata, chicatiti. Ahí está el ejercicio. Digamos que de pronto me equivoqué, para que vean lo que les estaba diciendo de no vuelvan a empezar. Por ejemplo. Esperé, ya me equivoqué, se fue el compás. Es mejor no ponerlo que ponerlo mal. ¿Me entienden? Entonces, 3, 4. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Básicamente ese es el ejercicio. Se dan cuenta, es bien sencillo en este primero, que lo voy a dejar aquí como siempre en el Google Drive para que lo puedan descargar, lo puedan practicar, no solo aprendan. Otro consejo, vamos saliendo aquí, ya tienen el papel aquí en la descripción, descárguenlo, pero para estar un poquito más conectados. Entonces básicamente lo que voy es eso, no solo aprendan, traten de impulsarse, de hacer el sacrificio. Yo sé que es tedioso para la mente, que es cansado, pero es la mejor forma. A veces nos engañamos y decimos, claro, sí, yo leo muchísimo. Yo leo a primera vista lo que sea, pero todos los días practicas con el mismo papel de llorarás, o el mismo papel de no le pega a la negra, o lo que sea. Entonces, no se trata de eso, no se trata de engañarse, porque es bastante fácil, nos acostumbramos siempre a lo que ya sabemos, entonces eso nos da cierto efecto como de pastillita de azúcar, de placebo, de decir, estamos bien, pero en realidad no estamos avanzando o estamos estancados. Entonces siempre traten de retarse. Si por ejemplo hoy hacen el papel este que les puse aquí y se equivocan 3 veces, por ejemplo, como les dije, no paren, se equivocan, terminaron el papel, lo vuelven a empezar, se equivocan, terminaron el papel, lo vuelven a empezar, no lo hagan más de 2 o 3 veces y ya lo dejan, aunque se equivoquen, lo dejan ahí para que siempre tengan eso en mente de que no se lo aprendan, lean. Entonces el día de mañana, en vez de leer ese que hiciste el día anterior, busca otra lectura que sea más o menos al mismo nivel y vuelve. Te equivocas hasta que va a llegar un momento, o el tercer día puedes retomar la primera que hiciste, pero va a llegar un momento en el que tu cerebro esté tan acostumbrado ok, fallé, pero lo vuelvo a intentar, fallé, lo vuelvo a intentar, fallé, pero mañana lo vuelvo a tratar y se van a dar cuenta que poco a poco van a ir fallando menos. Esa es la magia ojo bien, no es magia, es el arte de practicar y de mejorar. Entonces el día de mañana o pasado, o en un mes o en 2 meses, que digan, ya no me equivoco tanto, siempre se van a equivocar, eso no falla. Se van a sentir bien. Entonces siempre lleven una lista de lo que han estudiado, fallaron cuántas veces, cómo se sintieron. Eso es bien, bien importante para marcar eso, porque a veces como estamos nosotros en esta cabeza, en esta mente y vivimos todos los días con nosotros mismos, obviamente, entonces a veces sentimos que no estamos avanzando, pero si le pones esfuerzo, siempre se avanza a diario, siempre hay un progreso, quizás medio paso, 1 paso, 2 pasos, pero siempre se avanza. Entonces, practiquen esto con calma, háganse su plan de estudio, quizás pueden hacer 4 compases de marcha y hacen 4 compases de lectura. Eso plantéenselo ustedes, qué tanto o por lo normal que yo hago, así como para sentirme más como una canción, después de ya haber practicado bastante 1 y 1, hago, no sé, 16 compases de marcha y hago
4 compases de lectura sin parar, como si fuera una canción más o menos, que normalmente siempre es como 16 y un compás, 16 y 2 compases, pero les digo, sean creativos, practiquen todo esto, rétense ustedes mismos, no se estanquen. Entonces vamos aquí. Gracias a todos por sumarse a este canal diariamente, por escribirme, por sus comentarios, por todo, la retroalimentación. Lo valoro muchísimo. Practiquen con calma, no practiquen rápido que no hace falta. Escuchen lo que están tocando. A veces leemos también y ensuciamos mucho porque estamos más preocupados por leer. Entonces ahí están todas las cositas que uno tiene que tener en cuenta. El tiempo, o sea, que estemos en tiempo, tocando en tiempo. El sonido, masticar o más bien expresar lo que está en ese papel. Son varias cositas, pero si le pones paciencia, ganas y corazón, lo vas a hacer. Dale con calma, saqué el papel por aquí, sígueme en todas las redes, suscríbete al canal, activa la campanita. Gracias por estar aquí. Los quiero.